Hey campeones, hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video. Y hoy estaremos haciendo algo completamente diferente en nuestro canal. Hoy vamos a realizar el top speed de nuestro Volkswagen Voyage modelo 2016. Así que si quieren ver qué velocidad le sacamos máxima a este auto, quédense hasta el final del video. Y así que corre video. Bueno, la verdad tengo muchísimas expectativas sobre la velocidad máxima de este auto. Recuerden que según ficha técnica, este auto tiene motor 1.6 litros aspirado, tiene 101 caballos de potencia, tiene 143 Newton metro y según su ficha técnica dice que la velocidad máxima de este carro es de 188 kilómetros por hora. La verdad, considero que podemos tocar los 200 y que podemos pasar los 200 según las experiencias de manejo que ya he tenido en este carro. También dice en su ficha técnica que su 0 a 100 es en 10.3 segundos, entonces vamos a llevarlo al límite. Recuerden, como lo hemos escuchado en muchos videos, no hagan esto en sus casas, pero vamos a sacarle el máximo potencial a este carro. Vamos a verificar si su velocidad máxima son 188 kilómetros por hora, así que vamos a gozarnos este video. Vamos a ver si podemos superarlo. Adicionalmente, también vamos a pasar por el tramo muy conocido en Manizales como el Tambo La Manuela. Vamos a aprovechar y vamos a hacer también una trepadita. Entonces, hoy es día de gozarnos este auto. Vamos a experimentar cuál es su velocidad máxima y vamos a ver cómo se comporta trepando este Voyage. Muchas personas a lo largo de los conocimientos sobre el mundo automovilístico sabemos que en muchas ocasiones las plataformas sedán no se prestan tanto, por decirlo de alguna forma, para trepar. Pero vamos a ver cómo se comporta este carro. Vale aclarar que está completamente stock, no tiene modificaciones en motor, no tiene modificaciones en suspensión, está totalmente stock. Esto quiere decir que está original, está netamente de fábrica. Entonces vamos a ver cómo se comporta, vamos a gozárnoslo. Bueno, acá tenemos nuestro Voyage, vemos su motor impecable, como les mencionaba anteriormente, está stock, tenemos buenos líquidos, estamos bien de frenos. Es importante revisar todo este tipo de cosas antes de divertirnos en nuestros vehículos. Entonces nada, vamos a gozárnoslo, vamos a disfrutarlo y espero que se gocen tanto este video como lo voy a hacer yo. Recuerden que para sacar el máximo potencial de sus vehículos deben tener el aire acondicionado apagado, deben adicionalmente cerrar los vidrios, porque a partir de los 60 kilómetros por hora, al ingresar el aire por las ventanas, este funciona como una especie de retención y hace que frene el carro. Por lo tanto, te va a disminuir la velocidad y pues te va a aumentar el consumo de combustible. Entonces, a mayor de 60 kilómetros por hora, vidrios arriba. En este caso vamos a tener el aire acondicionado apagado para que no tengamos ningún consumo adicional y pues para que podamos sacarle el máximo potencial a este auto. Estamos listos. Así que vamos a darle, pues como les mencioné anteriormente, no intenten esto en sus casas. Esperamos no tengamos tanto tráfico y pues que podamos tocar aquí en los 200. Creo que podemos sobrepasarlos. Nos tocó que hacer parada técnica a ponerle un poco de gasolina a este carro, porque la verdad, cuando este carro en particular se pisa duro o se anda a tope, como diríamos nosotros, consume gasolina impresionante. Entonces listo, ya le pusimos gasolina. Ahora vamos a hacer ese top speed. Espero que nos vaya súper bien.
venía el corazón latiendo muy fuerte, pero creo que se cumplió el objetivo. El carro se comportó súper bien. Creo que nos faltó muy poquito para tocar los 200. Creo que está en aproximadamente entre 195 y 198. Vamos a revisar y ustedes dejen en los comentarios cuánto creen, según lo que vieron en esas imágenes, cuánto creen que le sacamos a este carro. Ya vale aclarar que a esa velocidad el carro se empieza a comportar muy inestable. Ya cualquier volantazo desestabiliza el carro, pues porque recordemos, no tenemos suspensión, no tenemos modificaciones, está netamente stock, pero creo que se cumplió el objetivo. Superamos los 188 que hice de fábrica y, como lo dije anteriormente, aproximadamente 195, 198. Juzguen ustedes y dejen qué velocidad creen, según su perspectiva, le sacamos a este Voyage. A mi perspectiva, con una recta un poquito más larga y que no se nos hubiera atravesado ese último carro, yo creo que hubiéramos sacado relajado los 200 kilómetros por hora. Si ven en las imágenes, se evidencia que a los 190 kilómetros por hora apenas había metido la quinta y apenas estaba empezando a subir las revoluciones. Entonces creo que sobrepasamos fácil con una recta más prolongada y sin obstáculos los 200 kilómetros por hora, pero de igual forma fue una excelente experiencia.
Muchachos, definitivamente esta plataforma cada vez me sorprende más. Como vieron ahí en esa última parte, intentamos cazar un Mazda 3. No nos fue tan mal, la verdad. Esperaba menos, por decirlo así, de este carro. Y la verdad, el comportamiento que tuvo en cuanto a aceleración, en cuanto a cruzar, para las características que trae de forma stock, me dejó impresionado. Cruza súper bien, se agarra muy duro, no se siente esa cola tan suelta como lo decimos en el mundo de trepar, por decirlo así. Se agarra muy bien, la verdad. Definitivamente impresionado. Cada vez me enamoro más de esta plataforma, cada vez me enamoro más del grupo BAK. Definitivamente qué motores, qué plataformas, qué carrocerías. Impresionante, muy buena la experiencia. Espero haberla transmitido de la forma correcta a través de este video. Y nada, muchachos, eso ha sido todo por el video de hoy. Antes de finalizar el video, no se les olvide que por acá en la parte de abajo voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y antes de finalizar, y no siendo más, no se les olvide dejar su me gusta, dejar su comentario, suscribirse y compartir para más videos sobre autos. Head down, push